Joaquín dice, pero ¿cómo negativo? O sea, mi mujer es positivo y yo presenté los síntomas. Sos negativo. Parecía una historia de terror. Me decís, ¿cuándo termina esto? Mientras tanto mi cabeza explotaba porque no se termina, porque les tenés que estar explicando a todos. Entonces nos miramos con Joaquín y dijimos, ya está, Joaquín, a ver, somos los dos positivos, no importa el resultado ahora. Si tenemos que estar los dos en casa, dejemos de explicarle a la gente porque nos está volviendo locos. O sea, ese día las nenas explotaron en llanto y Luisi me dijo, tengo miedo al virus. El virus que estaba afuera, de que nos tenemos que quedar en casa para cuidarnos, lo tenían en su casa y su mamá. Guille vino casi con el alta y vino y me dice, ¿por qué tenés el virus, mami? Joaquín supuestamente dio negativo porque la carga viral de él ya ese momento capaz que era baja. Entonces es probable que por eso dio su hisopado negativo, porque pasaron muchos días desde que presentó el síntoma. Eso me explicaron después los médicos cuando me fueron llamando. De todas formas, él tuvo que cumplir los 14 días de aislamiento, así que por protocolo, digamos, cuando vos presentás síntoma y tu hisopado es positivo, tenés el alta a los 10 días, el alta epidemiológica. Si no tenés algún síntoma que persiste todavía en ese momento. Yo los tenía todos, pero como no tenía fiebre, ya no sentía la sensación de ahogo, yo tuve el alta el jueves 24 y Joaquín y las nenas el domingo 27. Bueno, el jueves 24 de septiembre cumplía 8 años que se murió mi mamá y a mí me dan el alta de este virus. Me pasaron un montón de cosas. Lo llamé a mi papá para decirle, papi, soy positivo y me largué a llorar. Pero esta enfermedad te deja solo, realmente solo. El único contacto que yo tuve del domingo 13 al domingo al jueves 24 fue el médico que me vino a hisopar, que fueron segundos. Después todo es por teléfono. Te llaman todos los días para controlarte los síntomas, para preguntarte cómo estás. Te llaman para decirte que estás enfermo y te llaman para decirte que tenés el alta. Nadie te mira, nadie te toca, nadie te revisa. No tenés ni siquiera un papel que diga que tenés eso. En mi caso estaba acompañada por mi marido y por mis hijas, pero estábamos los 4 solos. Y empecé a pensar en eso. Mi suegra vive sola, mi papá vive solo. El no poder decirle a nadie, che, me estoy ahogando. Tenés que llamar por teléfono. Necesitamos el contacto nosotros, hasta incluso para sanarnos. Yo no voy nunca al médico, jamás. Sin embargo, me saqué un turno a la doctora ahora esta semana porque necesito que me digan, estás bien, pero no sé, de frente, que me revisen. Dicen que tardás un montón en recuperarte completamente. Yo me sigo sintiendo cansada, hay momentos en que me duele mucho la cabeza. Me dio miedo salir. Tenía miedo de contagiar. Yo sentía que todos me miraban como o sea, la persona que le digo, no, sí, tuve COVID, yo siento que se aleja. Creo que desde el momento en que vos te aislás, pensando en que podés tener COVID, empezás a trabajar con esa culpa de decir, ¿a quién contagié? Y me pasa que en el medio de todo ese aislamiento un montón me decían, bueno, pero ya está, pensá que ya está, que ya lo tuviste y que ahora ya está. Sí, en mi caso sí, porque ya lo transité. Es más, cuando me dijeron el positivo cerca del alta, yo dije, bueno, mejor, porque si no, ¿qué tuve toda esta semana? Estoy re loca de la cabeza, realmente estaba muy traumada y no quiero vivir otro aislamiento por COVID positivo, porque si yo la pasé tan mal sin tenerlo, ¿qué va a pasar cuando tenga? Entonces la confirmación del positivo fue como una tranquilidad para mí desde ese lugar. Decir, bueno, yo todo esto que estaba sintiendo me estaba pasando algo. Algo le pasaba a mi cuerpo y no creo que ya después de esto venga algo peor. Pero hay un montón de gente que me dice, bueno, todo lo vamos a tener, por mí ya está que lo tengamos. Y yo le digo que no, que mejor que no. Pero no te digo, encerrate en tu casa y morite de miedo, no. Pero no lo busques para ya está. Porque después que lo tenés, no salís por el mundo gritando, soy inmune, no me importa nada. Yo salí con el doble de los cuidados que tenía antes, porque no sé qué puede pasar y no quiero volverlo a pasar. Y no es tan fácil activar el protocolo, porque da miedo. La gente tiene miedo de activar el protocolo. A mí me fue simple, porque Joaquín lo activó porque era personal de la salud y porque era mejor hacerlo. Pero yo no sé si hubiese llamado el lunes para activar el protocolo. Quizá hubiese llamado el miércoles o el jueves cuando me sentía ahogada.
Y eso pasa, digamos, y eso quizás de mis contactos estrechos tuvieron síntomas realmente, pero no activaron el protocolo por un montón de cosas, porque esperaban que había pasado con nosotros, y cuando pasó con nosotros ya era tarde. La donación de plasma. Bueno, andá ahora y salva al mundo. Sí, bueno, pará, a ver, ¿cómo es? Tampoco es así. Bueno, entonces empecé a averiguar eso, empecé a ver que no es tan fácil y no está tan al alcance de ser solidario porque el sistema es bastante engorroso todavía. Ojalá mejoren, Rafaela, con el tiempo, pero bueno, eso demanda que esté la máquina acá para donar plasma, pero no significa que no lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Y si realmente todos pasan por esto de decir, bueno, mejor si ya lo tengo así ya está, el que empieza a transitar la enfermedad y decir, bueno, ya está, así me pasa, es muy difícil que después de eso tenga más empatía, salvo que realmente la pase mal. O que sienta que la está pasando mal, porque no es un trámite tener COVID. Escuchaba el relato del doctor que vino acá y que también lo pasó, y es eso, es ver que no cambiamos nada y no nos va a cambiar, no nos está sacando cosas buenas, lamentablemente. Nos falta un montón de solidaridad, no tenemos empatía como sociedad. Tener la enfermedad me hizo bajar a tierra y decir, ¿de qué me sirve seguir enojándome? Porque total no cambia nada, al contrario, me ponen en una vereda en la cual no es que yo estoy parada de esa vereda analizando el resto. La irresponsabilidad con la que nos manejamos con todo, creyendo de que total, Juan tiene COVID y ni me conoce a mí, si yo mando este audio de Juan, ¿qué me importa? Y sí, pero a él sí le está importando, está encerrado en su casa viviendo su propia tormenta. Yo lo primero que hice fue contarle a mis alumnos, pero no les dije, chicos, enciérrense, cuídense, no hagan joda. No, lo conté desde la experiencia de decir, chicos, ustedes quizá no, pero piensen en el otro. O sea, yo doy clase en un pueblo y vengo de un pueblo y veo lo que pasa con los casos positivos en el pueblo y pienso en lo que ellos pueden generar. Y el otro día se los dije, chicos, no compartan nada. Solidarícense con esa persona, no es necesario que compartan. En Sastre hay una lista con los nombres de las personas que tienen COVID y la están reenviando, mamá de, papá de, porque quizás ni el nombre saben de la persona. O sea, eso no, chicos, eso no lo hagamos. Si no, no somos culpables de nada. Yo dije cuando vine acá la otra vez, la estigmatización del enfermo. Y sí, y es real. No tenemos la necesidad de ver quién lo empezó. ¿Para qué? ¿Qué nos cambia de eso? Y me hizo ver eso, que no me puedo ser responsable del otro tampoco. Lo de las nenas fue impresionante. Digamos, o sea, yo no puedo aprender más de ellas, no lo puedo creer. Porque pobrecitas, o sea, si yo tenía miedo y ella, es como dije antes, el virus lo tenía su mamá en su casa. Fue creo que el jueves a la noche, me parece, nos acostamos y yo al rato empecé a sentir como, o sea, la sensación es esa. Justo creo que unos días anteriores había leído que pavadas que uno no tiene que leer, en realidad son estudios médicos, todo bien, pero digo, no lo tenés que leer y menos cuando estás transitando que en las pacientes jóvenes, muchos de los que terminan internados, por ahí terminan con cuadros de ACV o algo por ese lado, digamos. Y empecé a sentir como que me retumbaba la cabeza, y cuando me empezaba a retumbar la cabeza sentía que me faltaba el aire. Y cada vez era más fuerte, entonces yo trataba de decir, no me está pasando esto, no me está pasando esto, dormite, y cada vez era más fuerte. Me está pasando, o sea, nunca, o sea, yo tengo, al tener el antecedente de asma, yo sé lo que es el pecho cerrado, pero no era esa sensación, la sensación no era de pecho cerrado, que empezó a toser, me ahogaba, no me faltaba, o sea, cuando yo lo explicaba era como que a mí el aire me pasaba de la garganta a la nariz, este era el camino que hacía nada más, eso sentía. Y mucho la cabeza, entonces me asusté y sí, fui al baño, me levanté porque no quería pensarlo, pero estaba muy mal, entonces lo desperté a Joaquín y le dije perdóname, y me largué a llorar y me dice tengo miedo, le digo no sé qué me pasa, bueno, Joaquín me trató de calmar, que respire, me controló la saturación, todo eso, me dijo que estaba todo bien, que me tranquilice, que quizás era un ataque de ansiedad. Y bueno, me fui calmando de a poco con él y eso también lo valoro un montón. Yo me sentí súper segura porque yo sabía que la persona que estaba al lado mío me estaba cuidando realmente y sabía lo que me pasaba. Yo no sé, pensaba en mis contactos estrechos, mis amigos. Si le pasaba
eso, no sé cómo lo iban a llevar, y no porque Joaquín sea un superdotado y lo sepa todo, sino porque lo vive todos los días. Entonces yo me sentía tranquila. Yo agradezco haber sido positivo con un compañero como Joaquín. Estaba muerta de miedo ese día. ¿Cuándo termina esto? Esto se siente antes de que te explote la cabeza, porque sentía eso, me está por explotar la cabeza. Y yo tenía muy presente a mi mamá, porque septiembre es como un mes que me moviliza bastante. Por más que hace 8 años que se murió mi mamá, es como que septiembre siempre fue. Mi mamá murió de cáncer de páncreas hace 9 años atrás. Descubrieron que tenía cáncer de páncreas y en 1 año se murió, y pasamos en el medio un montón de cosas. Y me llevó 8 años asumir que mi mamá se murió. Y el 24 de septiembre era como medio anecdótico, pero yo venía de más de 1 año de sesiones de terapia con mi psicóloga, y en agosto había ido la última vez y me vio también y me vio contenta y más, y me dice, ¿sabes qué? Cuando vos sientas volver, volvé. Me dice, no, volvé en septiembre y así hacemos como un repasito de todo lo transcurrido. Y habíamos puesto el 24 de septiembre como fecha para volver a ir. Y fue muy gracioso porque en vez de recibir el alta psicológica, digo yo, recibí el alta médica por COVID el 24 de septiembre. Entonces todos esos días me pasó eso, que es un poco lo que dije antes, o sea, revivir eso, el transitar enfermedades de mis personas cercanas que transitaron enfermedades y cómo las fueron transitando, y me estaba pasando a mí, y pensar en mi papá solo, en mi suegra sola, eso me desespera bastante, me sigue preocupando bastante. Eso me pasó, el agradecer, más allá de todo, de que estaba con Joaquín y las nenas en mi casa.